Imagina por un momento un laboratorio oculto en lo más profundo de la Unión Soviética, rodeado de guardias, pasillos fríos y científicos con batas blancas trabajando bajo una sola orden, traspasar los límites de la ciencia y alcanzar lo divino. ¿Te suena a ciencia ficción? Pues esta es la esencia del llamado experimento ruso que intentó hablar con Dios, un mito que, aunque nunca ha sido confirmado, sigue fascinando, atemorizando y generando preguntas incómodas sobre lo que los gobiernos y las élites científicas han estado dispuestos a hacer en nombre del conocimiento. La historia aparece como una sombra en los archivos de la Guerra Fría, un tiempo donde la competencia entre potencias no solo se libraba con armas nucleares o en el espacio, sino también en los rincones más oscuros de la mente humana. La Unión Soviética fue célebre por sus proyectos secretos, desde armas biológicas hasta experimentos psicológicos que rozaban lo inhumano. Dentro de ese contexto, surge el rumor de que un grupo de científicos habría intentado romper la barrera última, establecer comunicación directa con lo divino. ¿Un delirio colectivo? ¿Un mito moderno creado para aterrar a los curiosos? ¿O quizá una verdad incómoda enterrada bajo capas de censura? Lo cierto es que las versiones de este experimento coinciden en algo. Nada bueno salió de aquel intento. Se habla de métodos crueles, de sujetos sometidos a privaciones extremas, de voces que no provenían de este mundo, y de resultados tan perturbadores que el propio régimen soviético habría decidido borrarlos de la historia. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué un Estado materialista, ateo y obsesionado con la ciencia pura como el soviético querría hablar con Dios? La respuesta está en la ambición. Durante la Guerra Fría, nada era imposible. El poder sobrenatural podía ser manipulado o al menos entendido. Eso significaría ventaja, control absoluto, y una forma de superar a sus enemigos sin necesidad de disparar una sola bala. Las versiones más inquietantes del mito aseguran que se emplearon sujetos humanos en condiciones extremas, algunos aislados durante meses, privados de sueño, de estímulos sensoriales e incluso de alimento, con el fin de desprender el alma y abrir una supuesta puerta hacia lo trascendente. Lo que esas puertas revelaron, si es que realmente se abrieron, es el núcleo del misterio. Algunos testimonios hablan de voces angelicales, otros de presencias demoníacas, y unos más, de la nada más absoluta. El experimento ruso que intentó hablar con Dios no es solo una historia de horror científico, es un espejo de lo que sucede cuando la obsesión por el poder y el conocimiento deja de reconocer los límites éticos. Tal vez fue un rumor propagado para infundir miedo, tal vez un secreto borrado de los archivos, o tal vez una advertencia en: hay puertas que nunca deberían abrirse. En este video vamos a sumergirnos en cada rincón de este oscuro relato, explorando los mitos, las teorías y las posibles verdades detrás de una de las historias más inquietantes. El mito del experimento ruso. Imagina por un momento abrir un viejo archivo soviético marcado con el sello secreto de Estado, polvoriento, olvidado en algún sótano en Moscú. Dentro, hay informes que parecen más salidos de una novela de terror que de un laboratorio real, un supuesto proyecto científico cuyo objetivo era nada más y nada menos que hablar con Dios. Así comienza uno de los mitos más inquietantes de la era soviética, el llamado experimento ruso que intentó contactar con lo divino. El mito circula en diferentes versiones, y como suele ocurrir con este tipo de historias, cada narración añade un detalle más perturbador que la anterior. Según algunos relatos, el experimento se habría llevado a cabo en los años 70 u 80 en plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba obsesionada no solo con la carrera espacial o el espionaje, sino también con proyectos secretos que bordeaban lo imposible. La idea, en esencia, era escalofriante. Científicos y agentes del Estado habrían reunido a un grupo de voluntarios, aunque otros aseguran que eran prisioneros políticos para intentar forzar un contacto con lo divino mediante métodos científicos extremos. Algunos rumores hablan de privación sensorial total, aislamiento prolongado, experimentos con ondas cerebrales, drogas alucinógenas y hasta máquinas diseñadas para alterar la conciencia humana. El mito ganó popularidad porque toca un punto débil en la psicología humana,
la eterna búsqueda de respuestas sobre lo que existe más allá de lo visible. ¿Qué pasaría si un grupo de científicos realmente intentara cruzar esa frontera? ¿Y qué ocurriría si lograran obtener una respuesta? Lo interesante es que nunca hubo documentos oficiales que confirmaran la existencia de este experimento. Sin embargo, eso no detuvo a los conspiracionistas ni a los curiosos de lo paranormal. Al contrario, el misterio creció como una bola de nieve. Muchos lo relacionan con otros proyectos reales de la Unión Soviética, como sus investigaciones en parapsicología, control mental y fenómenos extrasensoriales, lo que alimenta la idea de que algo así pudo haber existido en las sombras. La popularidad del mito explotó en Internet a finales de los 2000. Foros, creepypastas y videos virales empezaron a difundir diferentes versiones de la historia. En unas, los sujetos terminaron el contexto soviético, ciencia, secreto y control para entender la fuerza del mito del experimento ruso que intentó hablar con Dios. Es necesario situarnos en el contexto histórico y social en el que supuestamente habría ocurrido. La Unión Soviética, una nación que más que un país, funcionaba como un universo paralelo regido por el control absoluto del Estado, la vigilancia implacable y una obsesión por la ciencia, no siempre en busca de progreso, sino muchas veces como herramienta de poder y control ideológico. En plena Guerra Fría, la URSS estaba atrapada en una competencia constante contra Occidente. Todo se trataba de demostrar superioridad, desde la carrera espacial hasta los avances médicos, pasando incluso por lo oculto y lo esotérico, siempre que pudiera representar una ventaja estratégica. El régimen soviético, bajo la fachada del ateísmo oficial, no dudaba en investigar fenómenos paranormales, telepatía, percepción extrasensorial e incluso ideas extravagantes como el intento de prolongar la vida humana indefinidamente. En este escenario, un experimento que buscara contactar con lo divino no parece tan descabellado, al menos desde la perspectiva del mito. El control del conocimiento era total. Nada se publicaba sin pasar antes por la censura, y muchas investigaciones clasificadas se mantenían ocultas incluso para la comunidad científica interna. Los laboratorios secretos proliferaban en lugares alejados, custodiados por el KGB. Allí, en medio de expedientes con sellos rojos y pasillos custodiados por militares, se podían llevar a cabo experimentos que jamás verían la luz. Esto generaba un caldo de cultivo perfecto para que, décadas después, surgieran rumores e historias sobre pruebas prohibidas, desde experimentos de control mental hasta intentos de contactar con fuerzas más allá de lo humano. La paradoja soviética era evidente. Mientras promovían el ateísmo y negaban oficialmente cualquier referencia a Dios, al mismo tiempo exploraban sin escrúpulos todo aquello que pudiera darles poder, incluso si implicaba indagar en lo espiritual o lo trascendental. Lo divino, para ellos, podía ser tratado como una frontera más a conquistar. Si lograban someter la biología, la mente y la materia, ¿por qué no intentar llegar hasta lo que miles de millones de personas en el mundo consideraban la voz de Dios? El secreto era un arma. Para la población soviética, el desconocimiento era la norma. Para el resto del mundo, la desinformación era estrategia. Nadie sabía con certeza qué se investigaba en esos laboratorios, y lo poco que se filtraba se convertía en leyenda. Por eso, historias como la del experimento para hablar con Dios encuentran terreno fértil. Nacen del misterio que rodeaba a la URSS, de la imposibilidad de confirmar ni desmentir lo que allí ocurría y del miedo que generaba un sistema capaz de ocultar cualquier cosa. En definitiva, el contexto soviético era ideal, la idea de contactar con lo divino. 500 palabras. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del llamado experimento ruso que intentó hablar con Dios es, precisamente, la premisa sobre la que se sostiene. ¿Es posible establecer un puente entre lo humano y lo divino mediante la ciencia? Esta idea no surge de la nada, tiene raíces profundas tanto en la filosofía como en la religión, y en el contexto soviético se carga de un matiz aún más inquietante, pues un régimen oficialmente ateo parecía dispuesto a manipular lo sobrenatural en busca de respuestas o peor aún de poder. El concepto de contactar con lo divino atraviesa la historia de la humanidad. Desde los chamanes que entraban en trance para comunicarse con espíritus,
hasta místicos medievales que afirmaban haber escuchado la voz de Dios en visiones extáticas. El hombre siempre ha buscado ese acceso directo a lo sagrado, pero mientras la religión interpretaba esas experiencias como dones o revelaciones, la ciencia moderna, especialmente en el siglo XX, comenzó a preguntarse si todo aquello no podía explicarse, y quizás replicarse con técnicas psicológicas, neurológicas o químicas. Los rumores sobre el experimento ruso sostienen que un grupo de científicos, bajo órdenes directas del gobierno, intentaba forzar ese canal divino. ¿Cómo? No lo sabemos con certeza, pero los relatos coinciden en un detalle. No se trataba de oraciones ni de misticismo, sino de inducir en sujetos humanos estados extremos del cerebro y la conciencia. Algunos testimonios hablan de aislamiento prolongado, otros de privación sensorial, e incluso de combinaciones de drogas y estímulos eléctricos. La meta no era otra que alcanzar una experiencia tan trascendental que permitiera atravesar las fronteras de la mente y, de algún modo, llamar a una entidad superior. Este planteamiento no era del todo ajeno a ciertas corrientes científicas de la época. La neurociencia apenas estaba descubriendo cómo los estímulos eléctricos podían alterar percepciones, emociones y creencias. Investigadores en diferentes partes del mundo ya habían registrado que, al activar ciertas áreas cerebrales, los pacientes describían sensaciones de estar en contacto con un ser superior o una presencia cósmica. Los soviéticos, obsesionados con superar a Occidente en todos los terrenos, desde la carrera espacial hasta los experimentos psíquicos, habrían visto aquí una oportunidad única, y si era posible domesticar lo divino, convertirlo en un recurso de laboratorio. Pero esta idea, por más ambiciosa que pareciera, encierra un dilema filosófico y moral. ¿Se puede forzar a Dios a responder? ¿O todo intento de manipular lo trascendente termina? Los supuestos laboratorios secretos, una de las partes más fascinantes y a la vez perturbadoras del mito del experimento ruso que intentó hablar con Dios, es el escenario donde supuestamente se habría llevado a cabo los laboratorios secretos soviéticos. Si algo caracterizó a la Unión Soviética, especialmente en la época de Stalin y posteriormente durante la Guerra Fría, fue su obsesión por el secretismo. La cortina de hierro no solo era política o ideológica, también era científica. Los proyectos más extraños, avanzados y oscuros eran escondidos bajo un velo de misterio en instalaciones ocultas, lejos de los ojos curiosos de la población y del mundo occidental. Se dice que este experimento se llevó a cabo en un búnker subterráneo, en algún lugar remoto de Siberia o incluso en los confines de Moscú, bajo instituciones disfrazadas como hospitales psiquiátricos o centros de investigación médica. Lo inquietante del mito es que estos laboratorios no eran simples salas de prueba, se describen como complejos gigantescos con túneles interminables, puertas de acero, cámaras de aislamiento insonorizadas y tecnología tan avanzada para la época que parecía salida de una novela de ciencia ficción. El objetivo de estas instalaciones habría sido unificar lo científico con lo espiritual, algo casi impensable dentro de un régimen que proclamaba el ateísmo de Estado. Pero precisamente ese contraste es lo que alimenta la leyenda. ¿Por qué un gobierno que negaba a Dios estaría invirtiendo recursos en un experimento para contactar con lo divino? Quizá la respuesta no estaba en la fe, sino en el poder. Se cree que los soviéticos estaban menos interesados en la religión y más en los posibles beneficios que un contacto con lo sobrenatural pudiera otorgar, desde manipulación psicológica hasta ventajas tecnológicas o bélicas. Los testimonios que alimentan esta parte del mito hablan de salas repletas de monitores, máquinas de resonancia rudimentarias, electrodos y experimentos con aislamiento sensorial extremo. También se dice que se utilizaban habitaciones completamente selladas, donde los sujetos eran privados de estímulos externos durante semanas, para ver si sus mentes lograban conectarse con algo más allá de lo humano. Otros relatos aseguran que existían cámaras de presión y privación de oxígeno, diseñadas para inducir estados alterados de conciencia. El ambiente en estos supuestos laboratorios se describe como frío, deshumanizado, casi infernal. Pasillos interminables iluminados por luces fluorescentes parpadeantes. El eco métodos inquietantes.
Cuando uno se sumerge en la historia del supuesto experimento ruso que intentó hablar con Dios, el detalle que más escalofríos provoca no es la idea de un laboratorio secreto ni la conspiración del régimen soviético, sino los métodos que, según los relatos, se aplicaron a los participantes. Estos procedimientos, lejos de parecer ciencia rozaban lo macabro, lo inhumano y lo casi ritualístico. Los testimonios cuentan que los científicos no buscaban un simple resultado observable. Su meta era romper las barreras naturales de la mente humana. Para ello, recurrieron a técnicas que combinaban la psicología extrema, la privación sensorial y la manipulación del cuerpo en formas perturbadoras. Uno de los primeros pasos fue el aislamiento absoluto. Los sujetos habrían sido encerrados en cámaras selladas, sin contacto con el mundo exterior. El silencio no era casual. Los investigadores creían que, al eliminar cualquier distracción, la mente podía enfocarse únicamente en lo trascendental. Sin embargo, este silencio no era un vacío, sino un abismo que terminaba devorando la cordura de los participantes. La privación del sueño habría sido otra de las herramientas principales. Mantener a los sujetos despiertos durante días, incluso semanas, con ayuda de luces intensas y sustancias químicas, buscaba llevar la mente a estados alterados de conciencia. Se sabía que la falta de descanso provoca visiones, delirios y experiencias cercanas a lo místico. Pero aquí no se trataba de simples alucinaciones. Los científicos querían registrar si esas visiones podían contener mensajes, patrones o, incluso, voces de una entidad superior. También se menciona el uso de frecuencias sonoras bajas, infrasónicas, imperceptibles al oído humano común pero capaces de alterar el estado emocional y físico de las personas. Estas vibraciones podían generar desde ansiedad extrema hasta sensaciones de presencia, lo que los investigadores interpretaban como puertas abiertas hacia lo espiritual. En los relatos más oscuros se habla de experimentación con sustancias psicoactivas. Bajo el pretexto de expandir la conciencia, los sujetos eran sometidos a compuestos que alteraban radicalmente la percepción del tiempo y del espacio. Lo inquietante es que las dosis no buscaban un viaje controlado, sino empujar a los individuos más allá de su resistencia natural, hacia un terreno desconocido donde la mente ya no distinguía entre realidad y ficción. Los documentos apócrifos incluso sugieren que algunos métodos rozaban lo ritual. Se habrían realizado sesiones colectivas, donde los sujetos, en estados de éxtasis inducido, pronunciaban palabras incomprensibles que los científicos registraban meticulosamente. Algunos creyeron ver un patrón en aquellas voces, como si todos ellos, desde diferentes estados de locura, estuvieran testimonios filtrados. Uno de los aspectos más intrigantes y perturbadores del supuesto experimento ruso que intentó hablar con Dios son los testimonios que, con el paso de las décadas, comenzaron a salir a la luz. Aunque ninguno cuenta con pruebas verificables, lo cierto es que las narraciones han circulado en foros, libros de ocultismo y artículos conspirativos, manteniendo viva la historia y alimentando su aura de misterio. Los supuestos testigos afirman haber sido científicos, guardias militares o incluso familiares de personas que trabajaron en instalaciones secretas de la Unión Soviética. Muchos de estos relatos coinciden en un mismo punto. Lo que ocurrió dentro de esos laboratorios fue tan perturbador que resultaba casi imposible de describir sin ser tachado de loco. Uno de los testimonios más conocidos proviene de un supuesto médico involucrado en el proyecto. Según su relato, los sujetos de prueba eran aislados en cámaras especiales, donde eran sometidos a privación sensorial extrema, combinada con cánticos rituales y tecnología de sonido diseñada para alterar la percepción. El objetivo, según él, era abrir un canal hacia lo divino. Sin embargo, lo que los participantes describían era cualquier cosa menos celestial. Hablaban de voces caóticas, figuras oscuras y la sensación de estar en presencia de algo abrumador e incomprensible. Otros testimonios hablan de la transformación psicológica de los sujetos. En cuestión de días, personas sanas comenzaron a mostrar síntomas de esquizofrenia aguda, risas incontrolables, pérdida del habla coherente y conductas violentas. Algunos aseguraban que los sujetos gritaban frases en lenguas antiguas,
desconocidas para los propios científicos. Se trataba de un contacto genuino con lo divino, una alucinación inducida por la tortura, o simplemente un montaje propagandístico. Más inquietante aún son los relatos que sugieren que ciertos sujetos se negaban a morir. Supuestamente, incluso en estados críticos, su cuerpo parecía resistirse al colapso, como si una fuerza externa los mantuviera con vida. Este detalle conecta el experimento con otras leyendas soviéticas, como el experimento del sueño ruso, en el que prisioneros expuestos a gases extraños se negaban a perecer. Los testimonios filtrados también señalan que algunos científicos quedaron profundamente marcados por lo que presenciaron. Se habla de renuncias repentinas, desapariciones misteriosas y, en algunos casos, de suicidios. De hecho, un exguardia aseguró que muchos de los que trabajaron en aquel proyecto terminaron convencidos de que no habían contactado con Dios, sino con algo completamente opuesto, una presencia hostil, casi demoníaca. Por supuesto, es imposible verificar estos relatos. Ninguno viene acompañado de pruebas documentales sólidas, y la mayoría aparece de forma anónima en medios poco confiables. Sin embargo, la fuerza de los testimonios radica en lo inquietante de su coherencia. Muchos coinciden en elementos centrales, como las voces, la locura progresiva y el miedo absoluto que experimentaron quienes estuvieron cerca del experimento. En última instancia, los testimonios filtrados no hacen más que añadir capas de misterio a la leyenda. Tal vez nunca sepamos si fueron simples invenciones para sembrar terror y curiosidad en la población, o si realmente existió un proyecto soviético que se atrevió a forzar los límites entre lo humano y lo divino. ¿Se logró un contacto? Llegamos al punto más perturbador de toda la historia. ¿Realmente se logró un contacto en el supuesto experimento ruso que intentó hablar con Dios? Este es el núcleo del mito, el clímax donde lo inexplicable se mezcla con lo aterrador. Según los relatos que circulan en foros, artículos misteriosos y cadenas de Internet, los resultados del experimento no fueron simplemente voces incoherentes o delirios humanos. Al contrario, los participantes, o al menos uno de ellos, habría logrado establecer una comunicación con algo más allá de nuestra realidad. Algunos testimonios anónimos aseguran que los científicos escucharon palabras que parecían provenir de un ser superior, frases cargadas de un conocimiento imposible de comprender para la mente humana. Otras versiones más oscuras afirman que lo que se contactó no era precisamente Dios, sino una entidad que hablaba con una voz grave, cargada de desprecio hacia la humanidad, proclamando que los hombres no eran dignos de conocer los secretos del universo. Un detalle que aparece repetidamente en estas narraciones es que el supuesto sujeto de prueba no hablaba con su propia voz, sino con un tono extraño, gutural, como si otra conciencia hubiese tomado control de su cuerpo. Los investigadores, aterrados, habrían registrado estas conversaciones antes de que los documentos fueran supuestamente clasificados y ocultados en los archivos más secretos del régimen soviético. Por supuesto, la naturaleza de ese contacto es el gran misterio. ¿Se trataba de un engaño del inconsciente humano? ¿Un caso extremo de esquizofrenia inducida por el aislamiento? ¿O, en efecto, una comunicación con una entidad que trasciende la comprensión humana? El mito nunca da una respuesta definitiva, y esa ambigüedad es precisamente lo que lo hace tan inquietante. Si los soviéticos realmente lograron escuchar una voz del otro lado, esto significaría que la ciencia, en su intento de romper con lo divino, abrió una puerta que quizá nunca debió tocar. Y aquí es donde surge la paradoja: si fue Dios quien respondió, ¿qué mensaje dejó para la humanidad? Y si no fue él, ¿qué clase de ser se ocultaba detrás de esa voz? Lo cierto es que este tema divide incluso a los aficionados a los misterios. Algunos lo ven como una metáfora de los excesos de la ciencia soviética, que quiso reemplazar a Dios con el hombre. Otros, como la prueba de que existen planos de comunicación más allá de lo físico. Y hay quienes lo toman como una simple fábula moderna, diseñada para helarnos la sangre y dejarnos pensando en lo que podría haber ocurrido. La pregunta sigue en el aire, sin respuesta clara: ¿se logró un contacto real? ¿O todo es producto de un mito bien contado? La reacción del régimen soviético, si hay algo que caracterizó al régimen soviético, fue su férrea necesidad de control absoluto,
control de la información, de la ciencia, de la cultura y, por supuesto, de la espiritualidad. Por eso, pensar en cómo habría reaccionado el gobierno de la Unión Soviética ante un experimento tan extraño como el supuesto intento de hablar con Dios, resulta clave para entender la magnitud de este mito. El ateísmo era un pilar fundamental en la ideología comunista soviética. Desde la Revolución de 1917, la religión había sido catalogada como un opio del pueblo, un mecanismo para manipular y debilitar a las masas. Iglesias cerradas, sacerdotes perseguidos y símbolos religiosos destruidos fueron parte de la estrategia para consolidar un Estado estrictamente materialista. En ese contexto, cualquier investigación que se atreviera a tocar lo espiritual, y más aún, lo divino, era un verdadero campo minado. Según las versiones del mito, cuando los rumores del experimento comenzaron a filtrarse dentro de los mismos círculos científicos y militares, los altos mandos soviéticos no tardaron en reaccionar con dureza. Si en verdad existió un grupo de investigadores que intentó cruzar la frontera entre la ciencia y lo sagrado, hay dos posibles lecturas de cómo el Kremlin lo habría percibido. Por un lado, está la visión represiva. El gobierno no podía permitir que se difundiera la idea de que la ciencia soviética, la más avanzada del mundo, según la propaganda oficial, se dedicaba a experimentar con nociones místicas. Hubiera sido un golpe directo a la imagen de progreso racional que el régimen vendía al mundo. Así, cualquier registro, informe o testimonio habría sido clasificado de inmediato, destruyendo documentos y silenciando a los involucrados. Algunos incluso especulan que varios de los participantes desaparecieron misteriosamente, como solía ocurrir con quienes sabían demasiado. Por otro lado, está la visión utilitaria. Si el experimento llegaba a mostrar algún resultado llamativo, aunque fuese ambiguo o difícil de interpretar, es posible que los líderes soviéticos lo vieran como un recurso estratégico. No sería la primera vez que un gobierno utilizaba lo paranormal o lo esotérico en contextos militares o de espionaje. Basta recordar que décadas después, los Estados Unidos impulsaron proyectos como Stargate para investigar la percepción extrasensorial. Tal vez los soviéticos, aún en secreto, quisieron explorar si realmente era posible abrir una puerta hacia lo desconocido y utilizarlo a su favor. Lo más inquietante es que, según el mito, la reacción oficial nunca se limitó a prohibir o censurar, sino que estuvo acompañada de un silencio absoluto, un silencio que alimentó aún más la sospecha. ¿Acaso el régimen ocultó algo demasiado grande para salir a la luz? ¿O simplemente dejó morir la historia para evitar dar credibilidad a lo que consideraban superstición? La reacción soviética, real o imaginada, se convirtió así en un motor esencial de la leyenda, porque en un mundo donde el poder político decidía que era verdad y que era mentira, cualquier cosa que se intentara borrar automáticamente adquiría un aura de misterio. Y ese mismo silencio, esa imposición de no hablar, terminó provocando lo contrario, que hoy, décadas después, el supuesto experimento siga siendo contado como uno de los secretos más oscuros de la Guerra Fría. Explicaciones alternativas. Cuando se habla del experimento ruso que intentó hablar con Dios, inevitablemente surge una pregunta clave: ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Un hecho real cuidadosamente oculto? ¿Un mito moderno alimentado por la fascinación con lo prohibido? ¿O simplemente una mezcla de propaganda, rumores y ficción? Las explicaciones alternativas son tan variadas como inquietantes, y cada una aporta una pieza al rompecabezas. Una de las interpretaciones más frecuentes es que se trató de una fábula propagandística de la Guerra Fría, durante los años en que Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en el terreno militar y espacial, sino también ideológico. Los rumores sobre experimentos macabros eran moneda corriente. Los soviéticos eran retratados en Occidente como fríos y deshumanizados, capaces de sacrificar cualquier cosa en nombre de la ciencia. Bajo esta mirada, el experimento de hablar con Dios podría haber sido un invento para reforzar la imagen de un régimen dispuesto a cruzar todos los límites. Otra posible explicación se encuentra en la tradición oral y el gusto por las historias de terror. Muchas leyendas urbanas comienzan como relatos aislados que circulan en pequeños grupos,
y, con el tiempo, se expanden y se transforman. No sería extraño que este mito ruso surgiera en círculos reducidos, alimentado por el misterio del hermetismo soviético. La falta de acceso a información oficial durante décadas hacía que cualquier rumor pareciera verosímil, sobre todo si estaba relacionado con laboratorios secretos o con la búsqueda de poderes más allá de lo humano. En el terreno psicológico, algunos investigadores creen que la historia refleja un miedo colectivo muy profundo, el temor a lo desconocido y a lo divino. El solo hecho de imaginar que un grupo de científicos intentó comunicarse con Dios por medios artificiales despierta inquietud. ¿Y si hubieran tenido éxito? ¿Qué tipo de mensaje podría haber respondido una fuerza superior? La leyenda, en este sentido, funciona como un espejo de nuestras ansiedades sobre la ciencia, la religión y los límites de la condición humana. También existen explicaciones más pragmáticas. Algunos especialistas sugieren que la historia pudo derivar de investigaciones reales, pero con fines completamente distintos. Se sabe que la Unión Soviética realizó experimentos sobre privación sensorial, psicología extrema e incluso sobre fenómenos paranormales, como la telepatía. Es posible que un proyecto menor o incluso un accidente en un laboratorio fuera exagerado, reinterpretado y finalmente transformado en la leyenda que hoy conocemos. En tiempos modernos, la viralización en Internet también jugó un papel crucial. El mito del experimento ruso encontró un terreno fértil en foros, blogs y videos de misterio que lo reavivaron con dramatizaciones, supuestos documentos filtrados y narraciones cada vez más elaboradas. Lo que pudo haber empezado como un rumor en la Guerra Fría se convirtió en un fenómeno cultural global, mezclando hechos, ficción y especulación. En definitiva, las explicaciones alternativas nos muestran que más allá de su veracidad, la historia del experimento ruso responde a una necesidad humana: explorar lo prohibido, dar forma a nuestros miedos y mantener viva la pregunta de hasta dónde podemos llegar cuando la ciencia busca desafiar lo divino. El legado del experimento y su impacto en la cultura. El supuesto experimento ruso que intentó hablar con Dios ha quedado grabado en la memoria colectiva como una de esas historias que rozan lo prohibido. No importa si fue verdad o simple ficción, lo cierto es que su eco ha trascendido fronteras, generaciones y plataformas. Aparece en foros de internet, en creepypastas, en documentales alternativos y hasta en producciones de cine y literatura que buscan explorar los límites de lo humano y lo divino. Este mito moderno conecta con un temor ancestral. ¿Qué sucede si cruzamos un límite que nunca debió ser tocado? En la cultura popular, ha alimentado debates sobre ciencia cinética, sobre gobiernos capaces de ocultar lo inconfesable, y sobre la eterna obsesión humana por comunicarse con fuerzas superiores, aunque el precio sea la cordura. En cierto modo, este legado no pertenece solo a la Rusia soviética ni a sus sombras. Pertenece a todos nosotros, porque simboliza esa línea borrosa entre lo que deseamos creer y lo que tememos que sea cierto. Y aquí está la magia de este tipo de relatos: nos hacen pensar, pero también nos mantienen despiertos por la noche, imaginando qué ocurriría si realmente alguien hubiese abierto un canal hacia lo divino. Y lo que allí respondió. Quizás nunca sepamos la verdad sobre el experimento, pero lo que sí sabemos es que su historia sigue viva, alimentada por quienes, como tú y yo, buscamos respuestas en los rincones más oscuros del pasado y en los misterios más ocultos del presente. Y ahora quiero invitarte a algo. Si este viaje por el misterio soviético te atrapó, entonces estás en el lugar correcto. En este canal encontrarás más historias igual de impactantes, donde la historia, la conspiración y lo inexplicable se entrelazan. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana desenterramos nuevos secretos que te harán dudar de todo lo que creías saber. Y dime en los comentarios, ¿crees que el experimento ruso fue real o solo una leyenda inventada para asustar al mundo? Tu opinión puede ser el inicio de una gran conversación, y quién sabe, tal vez de otro misterio que debamos investigar juntos.